Soy Georgina Martín y te doy la bienvenida al podcast de InMode, Detrás del Reflejo, un espacio donde dejaremos la superficie para explorar lo que realmente nos transforma. Este no es un podcast sobre medicina estética, es un podcast sobre identidad, transformación y cómo aprendemos a mirarnos con mayor honestidad. En Detrás del Reflejo queremos abrir conversaciones con personas que desde distintos ámbitos están construyendo liderazgo, creatividad, autenticidad, mucho más allá de la superficie. Y hoy damos la bienvenida a dos mujeres que ejemplifican muy bien esto que hemos comentado. Nuestra primera invitada, Paula Moya, creadora de contenido cuya presencia en redes transmite estética, intención y personalidad, pero que también enfrenta decisiones y retos que ha sabido construir su propia voz con autenticidad. Gracias por estar hoy aquí. A vosotros. Y nos acompaña también Yolanda Sacristán, especialista en belleza y moda, que analiza cómo se construye la imagen pública y historias que se esconden detrás de cada tendencia, aportando también su mirada personal y su experiencia. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Un placer, gracias. Y os lanzo una primera pregunta. Si tuvierais que acabar con esta frase de detrás del reflejo siempre hay una verdad. Bueno, yo creo que a lo mejor una mujer empoderada. Uh-huh. No siempre, pero debería. ¿Creéis que, yo lo pensaba, ¿no? Y decía, bueno, detrás del reflejo al final jugamos muchos roles, ¿no? Durante el día somos roles en el trabajo, como madres, como mujeres. Al final, ¿se traduce eso en diferentes reflejos? ¿Nos acompañan diferentes reflejos a lo largo del día? Yo siento que sí, por eso creo que existe como una verdad, ¿no? Según el día en el que te encuentres uh-huh. o en el rol que estés desempeñando. Es una verdad que a veces enseñamos y a veces no, pero sí que siento que somos todo. Sí, estoy de acuerdo con Paula, que al final lo que dejamos ver siempre no tiene necesariamente que coincidir con toda la verdad, uh-huh. pero siempre, si te fijas, puedes ver la verdad que hay detrás de cada uno y ese papel que esa persona hace, pues si lo eliminas, pues siempre te queda esa autenticidad, ¿no? que tenga la persona. ¿Recordás el momento en el que os sois conscientes del momento en el que empezasteis a percibir cómo os veían los demás? Sí, y la verdad es que fue como en un momento personal, en un punto de inflexión, ¿no? de mi vida, me separé y yo pensaba que no iba a ser capaz como de rehacerme y todo el mundo estaba muy convencido de que lo iba a conseguir. Uh-huh. Entonces me di cuenta de cómo me veían otros ojos uh-huh. y la verdad es que es bonito. Uh-huh. Bueno, en mi caso sí que es verdad que a lo largo de mi trayectoria, sobre todo también a nivel personal, pero más quizás a nivel profesional, no recuerdo o no sabría decirte cómo me han visto las personas a lo largo de ese tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás haciendo o vas con un rol, pues a lo mejor cuando dirigía la revista Vogue con el rol de directora de Vogue o de Harper's Bazaar o de periodista de moda o a un desfile, etcétera, etcétera, pues no tenía tan claro que nadie supiera realmente ver lo que había detrás de ese rol, porque el rol era tan potente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que obviamente pues tu familia y la gente que te conoce, tus amigos, sí saben quién eres, cómo eres, si realmente pues eres más divertida o te gusta más lo que sea, ¿no? Estar más en familia o más relajada, pero el rol a veces puede tanto contigo que es muy difícil que los otros puedan ver realmente detrás de ese rol. Sí, porque además tampoco nos enseñan a gestionar esa mirada ajena, ¿no? A cómo nos enfrentamos a esa mirada ajena. Tenemos la nuestra propia, pero no nos educan a, oye, cómo relativizo o cómo pongo en el lugar que merece la visión que tienen desde fuera, ¿no? Así que... Pero es cierto, yo creo que a veces es positiva, ¿no? Es mucho más positiva. O sea, yo en el caso, por ejemplo, de Yolanda, pues la admiro, ¿no? Por toda su trayectoria profesional que ha tenido y a mí me parece una mujer, pues eso, muy empoderada, muy hecha a sí misma. Sin embargo, ella a lo mejor no se ve tanto como yo la veo a ella, ¿no? Claro. Entonces sí que es cierto que es curioso ver cómo lo que la gente percibe de ti.
Bueno, y luego un poco también lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? No solamente lo que la gente percibe de ti, sino pues a lo mejor ese momento en el que tú estás, que puedas tener esas inseguridades más, o cuando las personas te dicen o escuchas, pues no debes hacerlo así, o no vas a poder, o pero ¿cómo coges este trabajo si tú no estás a la altura, ¿no? Mucha gente siempre ve el lado negativo, ¿no? Lo duro que va a ser, lo complicado, el daño que te puedan hacer. Yo siempre lo veo desde un punto positivo, ¿no? Que vean que no vas a poder hacerlo o que te van a hacer daño en ese camino y que no, la sociedad no se dé cuenta de las inseguridades que eso te puede generar y la fuerza que tienes que tener al decir, oye, sí voy a poder hacerlo, y si no puedo hacerlo, no pasa nada, no pasa nada, lo intenté, ya está, fenomenal. Ese fue el éxito, ¿no? Y lo intenté, aprendí y a seguir con la vida. Entonces ahí es donde también bueno, es importante tener claro que, en cierto modo, la opinión de los demás tiene que no ser algo que te afecte demasiado. Además que yo creo que cuanto más difícil ha sido para ti, ¿no? Que porque para mí los fracasos no existen, son aprendizajes. Y es donde más fuerte te haces. Sí, es verdad. ¿Qué visión creéis que tiene la gente de vosotros y cuál es esa visión que la gente no ve de vosotros? Qué difícil, Vosotras. ¿no? Yo creo que la gente en general, por cosas que luego me han ido diciendo, se creen que yo, en mi caso, soy una persona como más seria y dura y casi rígida de lo normal, lo cual me sorprende porque soy súper poco seria, soy muy divertida y soy muy flexible y demasiado poco dura. Entonces, claro, pienso, ¿cómo me habré presentado como para que eso sea lo que queda en muchas, ¿no? Que hay gente que me dice al cabo del tiempo, uy, si eres muy simpática, yo pensaba que eras antipática. Pues mal lo hice a lo mejor, o yo qué sé, o el rol pudo conmigo a veces, ¿no? Con mi verdadera personalidad. Yo en mi caso creo que la gente me ve como muy fuerte, ¿no? O sea, piensan que como que puedo con todo muchas veces y a la vez soy muy sensible y esa parte es la que quizá muestro menos, porque parece que efectivamente puedo con todo, pero también tengo que llorar, ¿no? Entonces sí que me pasa en muchos sentidos de mi vida que es como, bueno, Pau, tú puedes, ya está, sigue. Ya, déjame respirar y luego continúo. Y siento que quizás es parte de la sociedad, ¿no? También esto de que vamos tan deprisa, consumimos todo tan rápido que no nos paramos a meditar y a pensar lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo en este momento, hoy. Entonces, bueno, creo que... Y hay momentos, que quizá no es un momento concreto ni un evento en especial que algo nos suceda en la vida, pero hay un momento en el que algo hace clic y nos cambia una cierta percepción de nosotros mismos. ¿Cuál diríais que es ese momento que dijisteis, aquí dejé atrás una parte de lo que yo era y sabemos que estamos en una constante evolución, pero algún momento que recordáis que digáis, aquí hice clic y aquí cambio? Bueno, en mi caso ha habido muchos momentos, pero sí que ha habido dos que son más importantes o a lo mejor han causado en mí un cambio más radical. Uno fue cuando, después de 16 años dirigiendo Vogue, pues me invitan amablemente a cambiar de trabajo. Y eso, pues de alguna manera me agita, porque el hecho de que te echen de un trabajo no es agradable y también es como la sociedad piensa que a lo mejor es un fracaso, ¿no? Lo que hablábamos antes de que para mí el fracaso es no aprender, el fracaso es no intentarlo, el fracaso es no hacerlo, pero el fracaso nunca es intentarlo, hacerlo y que alguien decida que no está bien o que tiene que ser diferente o que hay que evolucionar o lo que sea, ¿no? Entonces ahí sí que me quité, hubo un cambio muy, muy importante en mi sentir, digamos, y una liberación, porque también ese rol pues, de cómo tienes que ser, lo que se espera de ti, cómo tienes que ir vestida, cómo tienes que hablar, cómo tienes que relacionarte con... Te hablo que yo empecé en Vogue en el año 2001, entonces muchas cosas han cambiado, ¿no? Con respecto a eso, pero en ese momento pues lo que se esperaba de ti, cómo es una directora de Vogue, pues podía, ¿no? En mí. Y el hecho pues, de salir de la cabecera fue una liberación. Entonces me di cuenta de que no tenía
de que eso no era un fracaso. Es más, yo puedo decirte que es que ni lloré. O sea, llegué a mi casa y mis hijos lloraban y yo era, pero no entiendo por qué lloráis, ¿no? Si voy a poder estar más con vosotros y hacer otras cosas y tal, ¿no? Porque sí que ellos habían vivido, pues, desde que eran muy pequeños, ese rol profesional y de repente no tener ese rol profesional como que les generó pues una inseguridad o algo, pero bueno, eso duró muy poco afortunadamente. Luego dirigí otra cabecera que fue Harper's Bazaar desde una serenidad mayor y desde una tranquilidad y una dirección. O sea, yo marqué un poco qué quiero, dónde voy y cuánto tiempo va a durar hasta que ya decidí emprender por mi cuenta, ¿no? Pero eso fue bastante. Al final tenemos que pasar por ciertos peajes que en ese momento no entiendes porque tienes que pagar ese peaje y luego te sirve para, oye, reinventarte o decir, mira, aquello que hice en su momento no voy a replicarlo de nuevo en este trabajo, o tengo la libertad de poderlo empezar de cero y dejar ese rol, ¿no? Para empezar algo nuevo y algo diferente, ¿no? Completamente. ¿Tú, Paula? Yo tengo dos, uno profesional y otro personal. El profesional, obviamente, cuando me meto en el mundo de las redes sociales, mi vida cambia. Yo era publicista, me dedicaba a la moda porque tenía una tienda muy pequeñita de moda, pero bueno, me lanzo a esto y me sale estupendamente, pero claro, me cambia la vida en 180 grados y aprendo en el proceso. Entonces descubro otra Paula, descubro cosas con las que había soñado, pero que nunca pensé que fuera a verme en esas situaciones. Entonces sí que es cierto que ahí hay un punto como de madurez, ¿no? Aceleradísima. Te metes en un mundo muy complicado, con muchos egos, con muchas envidias, con mucha gente muy buena, pero tiene un lado un peso también negativo y tienes que aprender a lidiar con ello. De hecho, yo siempre pienso, si hubiese empezado con 18 años en esta, lo que ahora se llama profesión, no sé cómo hubiese afectado a mi cabeza. Claro. O sea, creo que mentalmente tienes que ser muy fuerte, tanto porque la gente se va a meter con tu físico, con tu forma de comunicar. Además, yo soy disléxica, o sea, las patinadas que meto yo en mi vida son... y yo me ponía delante de una cámara a hablar. Entonces, sí que hubo un momento que sentí que había madurado mucho. Pero, desde luego, el que me ha cambiado la vida ha sido tener un cáncer de cuello de útero hace 3 años. Ahí me di cuenta de que ir al desfile de Troy era una fantasía y sigue siéndolo, pero que lo primero que tenemos es salud. Y lo valoramos muy poco. O sea, damos por hecho cosas que de verdad que no podemos darlas por hecho. Nos frustramos por cosas en el día a día. Pues eso, yo soy un poco dual, ¿no? Esa Paula que empezó en redes con la de ahora, y es que me darían ganas de pegarme 2 bofetones. Es decir, no le des importancia a nada ni a nadie, porque lo único que lo tienes es tu salud y tu familia. Y suena como muy atópico, porque nos dicen desde que somos niños, carpe diem, ¿no? Pero es una realidad. Hoy estamos aquí y mañana estás en un hospital y te cambia la vida, y te cambia la forma de ver todo y de enfrentar sobre todo en tu día a día. Así que bueno, son 2 puntos muy diferentes. Pero curiosamente el segundo, y que tú has compartido y los que te seguimos desde hace muchos años agradecemos esa parte también, ¿no? De que, oye, al final todos somos humanos, estemos detrás o delante de la cámara, ¿no? Pero ha ayudado a sensibilizar a muchas personas, incluso a hacerse un diagnóstico antes de acabar con que esté más evolucionado. Así que también tu aportar en todo esto, cuánta gente no ha estado agradecida. Y yo que lo hemos seguido en redes, de decir gracias porque yo también, y yo también te entiendo y yo también lo comparto, ¿no? Hay un tabú social muy fuerte, porque en mi caso fue debido al papiloma, y hay un tabú social muy grande. Sí. Yo creo que mucho miedo, ¿no? Al final, bueno, todas tenemos que ir al ginecólogo, por favor, todas al ginecólogo, una vez al año, pero sí que es cierto que yo sentí la necesidad de comunicarlo más que nada porque me sentí muy sola. O sea, es un tema que no encontraba un lugar a donde sentir paz, ¿no? A pesar de que mis médicos me han acompañado y tal, pero un cáncer de mama no es un cáncer de cérvix. Y es así, socialmente es así. Pero tenemos que empezar a que
Sí, siendo por que son supuesto, cáncer vamos. y estamos hablando de al final enfermedades importantes, tenemos que entre todas y como mujeres desmitificarlo. Oye, al final con el tema del papiloma estoy de acuerdo que hay bastante prejuicio detrás de sobre todo el tema del contagio y tal, así que sí que abogo a como mujeres a destaparnos de estos tabús y abiertamente hablarlo y compartirlo y divulgarlo, ¿no? Que al final nos lo merecemos, ¿no? ¿Creéis que actualmente que avanzamos cada vez la imagen, ¿no? Y vosotras que estáis expuestas, ¿creéis que vamos hacia una relación más sana con la imagen o más exigente? Lo hablábamos justo antes y estábamos divididas. Yo creo que más exigente, pero también desde un punto de vista a lo mejor con más información. Entonces, quizás, bueno, no sé si esto es contradictorio, pero quizás tenemos más herramientas para que no nos afecte tanto, a pesar de que sí que es verdad que si entras en las redes sociales y estás viendo todo el rato pues mujeres guapísimas, hombres guapísimos, casas maravillosas, viajes estupendos, todo eso como que te puede llevar a creer que tu vida es peor que la de otras personas, o a compararte con otras personas, o yo no tengo ese físico, o X, ¿no? Lo que comentaba Paula, que se dedica a ello profesionalmente, ¿no? Pero también tenemos muchas otras herramientas, incluso dentro de las redes sociales, pues plataformas que hablan pues de salud mental, de cómo parar, de qué hacer, el propio dispositivo te viene con las horas que lo utilizas, oye, pues no lo utilices tantas horas, desconéctate. Y cada vez más personas como tú, Paula, nos enseñan que no es malo quitarse Instagram durante X tiempo porque te está afectando negativamente o familiarmente o porque realmente quieres desconectar e irte de vacaciones de verdad, no para las redes. Entonces, eso también está ahí, digamos, en la wifi. O sea, que podemos acceder a eso también, ¿no? Y tener esas herramientas. Sí, bueno, hace unos años teníamos solo las revistas o lo que era la prensa puramente escrita y veías este reflejo que había de las mujeres en ese momento. Hoy en las redes sociales, como decías, oye, te puedes sentir identificado no solo con ese perfil, sino se te abre un abanico donde te puedes sentir identificado con otro tipo de cuerpo, de manera de hacer o ver, que solo antes que había nos llegaba solo lo que era puramente prensa escrita. Pero me interesa entender y saber por vuestra parte, ¿es más sano o más exigente? Es que yo siento que es más exigente en muchos sentidos y depende de la edad que lo consuma, ¿no? Nosotras creo que al final ya tienes como tu estructura hecha, tus ideas hechas, pero un adolescente no. Entonces, a mí sí que me da mucho miedo estas modas de ahora de, no sé, de cualquier cosa, de belleza, de cualquier cosa de hacer deporte extremo. O sea, las obsesiones creo que no son buenas los extremos no son buenos nunca. Y siento que muchas veces las redes, los adolescentes lo llevan al extremo. ¿Sabes? Y tener referentes a ciertas personas que no lo son da mucho miedo, sinceramente. Entonces, en ese sentido, sí que siento que vamos un poco para atrás, pero bueno. ¿Porque creéis que vamos hacia ideales más imposibles, más que a una visión más real? ¿Vamos a un canon imposible? Yo creo, al final, comentábamos antes también que en las redes sociales parece que nada dura mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues hoy la tendencia es que te tienes que hacer un peeling, por ejemplo, ¿no? En la piel. Y es una tendencia que igual funciona para mujeres de más de 50 años, pero para mujeres, niñas de 15, no. Entonces, ese es el tema que yo creo que dice Paula, que al final una adolescente o una persona menor de edad, de 15, 16, 17 años, que está viendo pues en TikTok principalmente todas estas tendencias que hay de mujeres que no son el referente que ellas deberían estar viendo, ¿no? Sobre cosas pues de belleza, de moda, no sé, pues salir a la calle e ir al colegio vestida con la minifalda, que es un cinturón un poco más largo que un cinturón, ¿no? Que dices, hombre, pues no digo que esté bien o mal, ni lo voy a juzgar aquí, pero quizás no es adecuado o no te va a venir bien. Ese tipo de cosas afectan. O sea, yo sí que siento que en algún momento alguien va a tener que poner un poco de orden. Porque, claro, las nuevas generaciones es todo input. Al final nosotras
hemos evolucionado con la aplicación, Ujú. ¿no? O sea, hemos crecido con ella. Ellos no, ellos han nacido ya con el teléfono, entonces siento que pierden mucho conocimiento. O sea, parece que lo que dicen las redes sociales hoy en día es la ley. Ujú. Y yo iba a la biblioteca, señoras, a obtener Sí, información. sí, total. Entonces, no sé, creo que hay un extremo, ¿eh? Y que el de estar siempre perfecta premia. Y, Lamentablemente. Ujú. y Pero bueno, entonces eso nos hace exigirnos más. Entonces, no sé, sí, es donde como... nosotras al final en los años y la experiencia sabes discernir y decir, oye, mira, esto hasta cierto punto lo inculco, me lo creo o no, pero claro, con lo que hablábamos, ¿no? Con gente mucho más joven o que se está formando, no tienen esta capacidad de poder decidir y el criterio. Tampoco creo que pase por cortarlo por lo sano y decir, no, esto no. Entonces, hay que buscar esta cintura, este punto medio. O formar, o sea, al final, Estoy de a lo acuerdo. mejor en el colegio o en algún, ¿sabes? Que hubiera una asignatura sobre formar, de, oye, lo que hay ahí no es la verdad absoluta de todo, o sea, es un punto de vista, todo es un punto de vista. Tanto en una revista como en un periódico, como en el periódico contrario, al final sucede una cosa. Y cada un medio de comunicación, sea una plataforma digital o sea un medio impreso, es un punto de vista, no es la verdad absoluta. Entonces, lo que está pasando aquí, a lo mejor yo salgo de aquí y cuento lo que ha pasado hoy y cuento una cosa y Paula otra. O vemos la misma película y yo salgo no entendiendo tal y tú lo contrario. Entonces, ese es el tema, que habría que formar a la generación, pues a los adolescentes, gente joven, generación Z o menores, en que esto no es la realidad y que porque lo diga TikTok, si quieres tener una información completa deberías, no sé, buscar más, interesarte más, ver si esto es para ti, ver si no es para ti, lo cual es muy complicado cuando tienes 15 años. Total, Entonces, sobre todo como darle importancia a la fuente, yo creo, ¿no? Ya, ¿De ya. dónde viene la fuente? ¿Y esa fuente de dónde? O sea, es como pues eso, yo me acuerdo cuando antes hacíamos los trabajos en el colegio de, vale, pero ¿y La fuente bibliografía, esa? claro. ¿Sabes? Entonces, no, es que lo dice Pepita Pérez, ya, bueno, pero ¿y Pepita Pérez de dónde lo ha sacado? Bueno, y no sé si os ocurre a vosotras, pero a mí ya me empiezan a llegar, llegan vídeos y ya pongo en duda de si es un vídeo real o es inteligencia artificial. totalmente. Entonces ya no sé ni si creerme el vídeo ni creerme el contenido, me cuesta ese es el problema, separar que ahora- qué es qué. ahora Bueno, con la Matthew IA. McConaughey, de hecho, el otro día patentó su voz y su cara para que no lo utilizaran en IA. Qué bien. Sí, sí. Bueno, esa será lo siguiente que lo hará todo el mundo o personas famosas, porque efectivamente tú ya puedes ver a un presidente del gobierno haciendo barbaridades y diciendo barbaridades con inteligencia artificial. Entonces, cuestionarte en una sociedad que no tiene tiempo y no para nada ciertas cosas es algo que no va a suceder. No, pero todo pasa y estoy de acuerdo por la formación y eso supone invertir en formar, no en quitar la herramienta, en cómo hacemos uso de Para mí ella, esto ¿no? es como, no sé, un cuchillo, ¿no? Un cuchillo es una herramienta que es muy útil. Claro, si la utilizas para algo negativo, pues no, pero ¿hay que prohibir los cuchillos? No, hay que saber para qué se utilizan, cómo y cuándo. Si tuvierais que completar esta frase, antes creía que, ahora sé que. Pues antes creía que el éxito era todo, que viene un poco ligado a lo que estamos hablando, ¿no? Y ahora sé que el éxito es tu paz mental, tu familia, tu pareja, este ratito juntas. Pues tiene bastante que ver con lo que dice Paula. Antes creía que la felicidad estaba fuera de mí, en todas las circunstancias, ¿no? En la casa, el coche, esto, lo otro. Y ahora sé que la felicidad está dentro de mí y que yo la aporto. Muy bonito. Sí, mucho. Pero pásame notas cómo lo haces, porque compártemelo. En momentos en el que, repito, estáis expuestas, sois conocidas y a veces tenéis que volver al centro y decir, oye, recupero mi serenidad. ¿Tenéis algún ritual o algo que hagáis que diga esto vuelve a centrarme y a mí? Sí, yo medito mucho. Ay, yo también.
Es algo que me implanté hacer hace 4 años, 3 años. ¿Tú sola, Yo sola. encuentras? Yo me pongo mi música que yo he encontrado donde yo me encuentro cómoda y mira que soy mamá recientemente, da lo mismo. O me pongo en el baño, me siento, aunque sea, pero tengo mi momento. Uh-huh. Y es lo que me hace mantenerme un poco en el eje. Uh-huh. Yo hago lo mismo. Aquí coincidimos. Llevo, bueno, después también una crisis personal de hace pues también 3 años y medio, 4. Llegué a la meditación a través de una amiga que me regaló un libro y me lo leí. Era un libro del doctor Joe Dispenza, que seguro conoces. Deja de ser tú. Me leí ese y me leí todos los libros de Joe Dispenza cuando acabé ese. Y después con mi amiga nos fuimos a un retiro que fue una cosa mágica de Joe Dispenza, que es un icono americano de la meditación uh-huh. y el mindfulness, ¿no? Y nada, estuvimos ahí en Cancún en el retiro e implementé en mi vida la meditación diaria de 1 o incluso 2 veces al día. Sí, porque dicen que basta con 10 minutos. Sí, y basta con 10 minutos. Lo que pasa que acaba siendo... A mí me acaba enganchando, o sea, que mis meditaciones ya están en... O sea, sí que es verdad que con 10 minutos es suficiente porque al final con solamente respirar y poner el foco en el presente ya es un beneficio tan increíble para la mente y luego ya si quieres meditar un poquito más, pues es maravilloso, la verdad. Entonces, yo creo que, y para las personas que crean que no pueden meditar o que les cueste, no sé, dedicar 10 minutos de tu vida a ti, a relajarte, a respirar, a no hacer nada, a no tener expectativas, a soltar el día, a estar segura dentro de ti misma sin nada, ¿no?, que hacer, o sea, incluso aburrirte si puedes, pues eso ya es una meditación en sí misma, ya eso es maravilloso. Yo os tengo que confesar, lo he hecho una vez y fue aquí en la empresa, una de las compañeras le gusta mucho y nos guió, nos hizo la práctica guiada y fue para mí increíble, no lo había hecho nunca y conseguí conectar súper bien y... no he conseguido mantenerlo y seguir haciéndolo yo por mí misma. Es como que yo sí que necesitaría a alguien que me fuera guiando, ¿no? No he conseguido encontrarlo y mira que lo saboreé, lo toqué y dije, wow, pues que tienes en internet muchísimas lo sé. meditaciones guiadas buenísimas que te llevan a... Pero ahora cuando salgáis, que me habéis también nombrado todas las series que seguís, dónde están las plataformas, también me pasáis la receta de dónde puedo verlo y con quién seguirlo, porque de verdad creo que sí que funciona. Y es lo que dices, que no hace falta ni indumentaria concreta ni nada, basta contigo mismo. No. Estar cómoda, que no te apriete la ropa, si puedes, y ya está. Pero incluso cuando te vas a dormir, ¿sabes? Te pones los cascos o lo pones al lado, el teléfono, y escuchas tu música o tu meditación guiada o lo que tú hayas encontrado y te duermes en paz, ¿eh? No te duermes pensando, ay, Dios mío, no mando este mail, el contenido, no sé qué, que es como yo antes me acostaba. Bueno, yo ahora me acuesto respirando. Creo que es inhalación en 4, aguanta en 6, expira en 8. Bueno, eso es maravilloso, ya eso en sí mismo ya es una meditación. Lo sé, pero llega un punto en el que dejo de contar y ha vuelto el email, el no sé qué. Entonces, claro, pero entonces agradeces ese pensamiento y vuelves a tu respiración. Pero estoy en el 468, creo que es. Así que me gustaría pediros un favor. Me gustaría pediros, sin saber quién va a ser el próximo invitado que vamos a tener en el siguiente podcast, si le podríais dejar una pregunta cada una, recomendando o con todo lo que hemos hablado de este detrás del reflejo, ¿no? De qué hay detrás de esta superficie. Pues sería algo así como... ¿Cómo has conseguido mostrar tu ser verdadero, si es que lo has conseguido y lo quieres mostrar, y en qué momento pues pensaste que eso era lo mejor para ti? ¿Cuál es la verdad más incómoda tuya a la que se ha enfrentado? Muy bien. Bueno, pues... daros las gracias. Abrís este primer podcast, que espero que hayan muchísimos más. Ha sido un placer compartirlo con vosotras. Al final hemos visto que si dejamos caer un poco esa superficie sale nuestro mejor reflejo. Así que nos vemos en el próximo episodio.